¿Me escuchan? Aló, 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 aló. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ahora sí. Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Eh, bueno, un saludo a todos los que están aquí en la iglesia presentes y a los hermanos que nos ven desde la transmisión. Eh, pues bueno, y yo tengo el privilegio enorme de ser quien da la palabra y el Señor puso en mi corazón que el tema para esta noche fuera este, la autoevaluación. Resulta que, bueno, para ponernos un poco en contexto de la autoevaluación en el colegio, una de las notas que sacan los profesores, para los que son profes y los que, bueno, recién estudiaron en la universidad sabrán esto, que una de las notas es la autoevaluación. Entonces, en esa nota el docente le dice al alumno, dice, bueno, según su propio criterio, ¿cuánto cree que debería sacar en mi clase? ¿Sí? Entonces, lo que debiera de hacer ese alumno, ese estudiante, es empezar a autoevaluarse y empezar a decir, ¿será que sí entregué trabajos? ¿Será que los entregué con excelencia? ¿Será que llegué temprano a la clase? Eso es lo que debería de pasar, ¿cierto? Pero eso no es lo que pasa. Lo que hace el estudiante es, como va perdiendo la materia, entonces aprovecha esa nota de autoevaluación y dice, profe, 5. Y puede que nunca se haya aparecido, pero es capaz de decir, profe, 5. Entonces, a veces, de esa misma manera, en nosotros se da así la autoevaluación. La idea principal de este tema es que nosotros podamos comprender que uno, el autoevaluarnos, es una de las disciplinas que nosotros tenemos que ejercitar, es un llamado que Dios nos ha hecho y que podamos también ser exhortados en que muchas veces pasamos por alto eso, no hacemos el proceso riguroso que requiere la autoevaluación y que entendamos también que eso puede llevar consecuencias como uno, eh, ser hipócrita, exigir algo de los demás que yo no estoy cumpliendo. Dos, estar atrapado en una vida de pecado, estar atrapado en decisiones erróneas. Y también la más dura que estaba pensando para este mensaje es creer que estamos en la fe sin realmente estarlo. Entonces, antes de comenzar, pidámosle al Señor que sea Él hablándonos esta noche para entrar en materia. Padre, venimos delante de ti en esta noche dándote gracias porque tú tienes palabra para nosotros. Yo te pido, Señor Jesús, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas edificando, Señor, a tu iglesia. Úsame, Señor, y límpiame. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, lo que vamos a hacer para ver bien este tema de la autoevaluación es recorrer diferentes libros de la Biblia que hablan de este tema. Entonces tenga lista su Biblia porque vamos a pasar por diferentes libros, diferentes versículos. ¿Listo? El primero al que vamos a ir es Lamentaciones, capítulo 4, versículo 40. Vamos a Lamentaciones, capítulo 4, versículo 40. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien. Lamentaciones, capítulo 4, versículo 40. Perdón, Lamentaciones no tiene, Lamentaciones 4 no tiene 40. Eh, perdóneme ahí. Debe ser el 5. No, el 5 tampoco tiene 40. Pero, ¿qué pasó acá? Perdón, Jeremías, vaya a Jeremías, que de pronto me confundí. Jeremías 4:40. No, tampoco tiene 40. Ay, Dios santo. Dios santo, ¿qué acaba de pasar? Lamentación. Bueno, vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 5.
Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 5. Sí. Mateo capítulo 7, versículo 5. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces este versículo empieza fuerte. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga que está en la paja del ojo de tu compañero. Esta parte que dice, saca primero la viga de tu propio ojo, requiere de que tenemos que enterarnos primero de que hay una viga en nuestro propio ojo. Eso requiere de un proceso de autoevaluación, un proceso en el que nosotros tenemos que empezar a mirar de forma rigurosa, cuál es nuestra manera de vivir, cómo nosotros estamos actuando. El primer versículo que tenía preparado decía, escudriñemos nuestros propios caminos y busquemos a Jehová y volvámonos a los caminos de Jehová. Era un versículo que habla de escudriñar. Ese versículo que hablaba de escudriñar, hermano, puede que a usted le suene conocida esa palabra escudriñar. La palabra escudriñar se le puede hacer de pronto conocida por ese versículo que dice escudriñar las escrituras. Esa palabra escudriñar tiene el significado de averiguar cuidadosamente algo. Y cuando a nosotros se nos decía escudriñen las escrituras, entonces nosotros entendemos que no podemos leer la Biblia así en un escaneo rápido. No podemos hacer así una pasada rápida, que tenemos que preguntarnos qué está pasando en ese pasaje, quiénes están interactuando, cómo debería yo aplicarlo a mi vida, y entonces entendemos que es un proceso más riguroso. Ahora en ese pasaje que dice, escudriñemos nuestros propios caminos, busquemos a Jehová y volvamos a los caminos de Jehová, está diciendo eso. Escudriñemos nuestros propios caminos. Es decir, hay que averiguar de forma cuidadosa cómo estamos viviendo y cómo estamos actuando. ¿Eso está en Lamentaciones 3? Lamentaciones 3, sí. Gracias. Qué pena con ustedes que no sé por qué puse acá el 4, pero en el 3:40 sí lo pueden encontrar. 3:40 dice así, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. Ahora sí retomamos. Escudriñar nuestros caminos requiere de un proceso de averiguar cuidadosamente algo. Cuando yo me puse a buscar qué era escudriñar, me encontré con esa definición. Averiguar cuidadosamente algo. Y pues bien, yo pues antes de preparar todo el bosquejo, yo lo que hice fue procurar llevar ese mismo proceso a mí. Yo dije, bueno, voy a tratar de escudriñar cómo es un día mío, cómo es mi forma de vivir y mi comportamiento. Entonces comencé bien, me senté y dije, bueno, yo me levanto, yo tengo mi devocional, bien ahí tengo mi devocional y luego voy a preparar mi desayuno, pero en ese momento Dios habla a mi corazón y me dice, oiga, espere, que es cuidadosamente. Y yo estaba pasando así de largo, es cuidadosamente ese proceso, averiguar cuidadosamente. Entonces yo me tuve que devolver. Bueno, yo hago mi devocional, pero me tengo que preguntar, ¿por qué yo hago el devocional? ¿Será que lo hago por protocolo? ¿Será que yo voy al devocional solo por cumplir con una tarea del día y ya? Tenemos que también mirar eso en nuestro corazón, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué quiero decir con esto? Que el averiguar cuidadosamente algo requiere de uno, empezar a repasar qué hacemos, cómo lo hacemos, pero también las motivaciones con las que lo hacemos. Ese es el punto número 1 que estamos mirando acá. Pero si también nosotros empezamos a mirar el contexto en el que se escribe este versículo, quiero que vayamos unos versículos más atrás, en Lamentaciones 3:39, que dice así, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y ahora sí viene el versículo que estamos viendo.
escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Ahí lo que Dios está diciendo es, nosotros, en vez de estar lamentándonos y quejándonos de las consecuencias de nuestro pecado, tenemos que revisar nuestros caminos, buscar a Jehová y volvernos a Él. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Simplemente quejarnos de la situación en la que nos ha llevado nuestro pecado y las consecuencias del mismo, a veces culpar a otros, pero no hacer ese proceso interno de escudriñar nuestro propio camino. Mire que al plantear este punto me acordaba de lo que nos enseñaba el pastor Robert Barriger el domingo. Él nos decía, mire que hay patrones en nuestra vida que finalmente nos llevan a un resultado. Hay un 2, 4, 6 que nos llevan a un 8. Y él decía, si a usted no le gusta ese 8, pues tiene que cambiar ese 2, 4, 6. Y sí, precisamente este versículo nos está diciendo, si no le gusta lo presente que está viviendo por las consecuencias de su pecado, lo primero es, empiece a escudriñar cuál es ese 2, 4, 6 que lo está llevando allá. Ese es un proceso que nosotros tenemos que hacer, averiguar bien qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y la motivación que me está llevando a eso. Pues finalmente esto nos va a llevar a huir de ese peligro de estar atascados en una misma acción que sabemos que desagrada a Dios. Nos va a llevar a salir de ese estancamiento de estar atrapados en el pecado. Ahora sí, Mateo. Vamos al segundo punto, que es Mateo 7:5. Era ese versículo que comienza así de forma fuerte. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo y ahora sí vas a ver para sacar la paja que está en el ojo de tu compañero. Y ese saca primero la viga de tu ojo también requiere de un proceso de autoevaluación. Pero entonces esta palabra hipócrita tiene que llevar a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué cosas estoy exigiendo yo de los demás que yo mismo no estoy cumpliendo o haciendo? Tenemos que hacernos esa pregunta y llevarlos a cada área de nuestra vida. Casa, trabajo, estudio y preguntárnoslo constantemente. ¿Qué yo le estoy exigiendo a los demás que yo no estoy cumpliendo? Y miren que ese proceso anterior de averiguar cuidadosamente algo, tristemente nos es más fácil mirarlo en los que nos rodean. A mí me es más fácil mirar los errores de mi papá, de mi mamá, de mi hermano. Si me ponen a hacer una lista de qué hacen mal, yo la hago fácil. La embarran en esto, en esto, en esto. Pero el proceso de averiguar uno mismo, complejo. Miren que nosotros pedimos muchas veces de los demás honestidad. No, a mí que me hablen con mentiras, no. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿soy honesto en lo que digo, en lo que hago? Nosotros pedimos muchas veces justicia. Cuando es de allá para acá, tienen que ser justos sí o sí. Pero cuando yo no soy justo hacia los demás, ahí sí está el es que, las excusas, etcétera, etcétera. Y yo me ponía a pensar en este punto, a evaluarme, Dios mío, y hacer una lista de las cosas que yo estaba haciendo de exigirle a los demás mientras que yo no las cumplía. Me ponía a pensar en el caso de los papás. ¿Cuántos papás no exigen a sus hijos cierto tiempo de celular o no puede usar el celular? Pero yo me pregunto, ¿será que ese hijo ve a sus papás todo el día en el celular? ¿Con qué autoridad estaría exigiendo al hijo, no haga eso, no haga lo otro? De igual manera con las mentiras o las malas palabras. En esta casa no se habla con malas palabras, pero como papá o como mamá es una persona que tiene un lenguaje santo, tenemos que también, no solo los papás, todos, probarnos cómo exigimos algo en un área, pero la cumplimos en otra. Por ejemplo, en la casa exigimos respeto, pero en el trabajo no damos respeto. En la iglesia pedimos excelencia, pedimos orden aquí en la iglesia, en nuestro ministerio, pero en nuestra casa ¿está ese respeto? ¿Está ese orden? Es importante, hermanos, que escudriñemos y empecemos a corregir para que haya realmente coherencia en cada área de nuestra vida, ¿sí? Y librarnos de esa hipocresía que
muy fácilmente nos puede alcanzar, hermanos. Vamos ahora a nuestro siguiente punto, que es Corintios 11, 28. Primera de Corintios 11, 28. Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículo 28. Bien, dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. En este caso, la autoevaluación ya nos está hablando en un contexto de la Santa Cena, donde se nos está diciendo: no tome la Santa Cena de forma indigna, tiene que probarse a sí mismo y discernir correctamente qué es lo que usted está haciendo. Y en este punto, el área en la que tenemos que empezar a evaluarnos es la santidad. Nosotros discernimos que tomamos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, una sangre santa, un cuerpo santo. Y en este punto, cuando decimos pruébese a sí mismo, tengo que preguntar, hermano, ¿cuál es nuestro compromiso con la santidad? ¿Cuál es su compromiso con la santidad? Y en este punto yo recordaba las palabras que decía un pastor que se llama Sugel Michelin, que él decía: hay dos tipos de personas. Unos que antes de hacer algo lo que se preguntan es: ¿será que esto es pecado? ¿Será que si hago esto peco? Pero hay otro grupo de personas que en vez de preguntarse, lo primero ellos se preguntan: ¿será que si hago esto honro a Dios? ¿Será que esto agrada a mi Padre? Y esas dos preguntas parece que suenan bien, pero realmente son muy diferentes y revelan un corazón totalmente diferente el uno del otro. El primero, el que pregunta: ¿será que si hago esto peco? ¿Será que si hago esto la embarro? Es un corazón que está en el límite con el pecado, está en la frontera con el pecado y juega a sacar el piecito y a volver a entrarlo. Y si la embarro, fue por accidente, y juego un poquito y la embarro. Mientras que el otro, el que se pregunta: ¿será que si hago esto agrado a Dios? ¿Esto agrada a mi Padre? Es una persona que procura estar lejos del pecado. Y yo debo preguntar, hermano, en este caso, ¿cuál sería usted? ¿El que está en la frontera con el pecado o el que busca alejarse lo que más pueda de él en pos de agradar a su Padre? Pues tristemente, hermanos, este juego con el pecado es como jugar con un carbón quemado. Finalmente vamos a llegar ¿a qué? A quemarnos. Así que dice la palabra en Proverbios que el sabio ve el mal y se aparta. Vamos a el siguiente punto, que está ahora en Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 13. Está ahí cerca. Capítulo 13, versículo 5. Y va a hablarnos también de este tema de la autoevaluación. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ya vamos viendo 4 versículos que nos están hablando del mismo tema. ¿Será que sí es importante? Sí es importante, hermanos. Dice en este caso la autoevaluación es a mirar si estamos en la fe. Qué evaluación tan incómoda. En lo personal, cuando he pasado por estos versículos, yo he preferido pasarlos por alto, porque yo digo: ¿y qué tal si hago la evaluación y me doy cuenta que no estoy en la fe? Uy, no, prefiero mejor ignorarlo. Pero no, hermano, realmente nos va peor si ignoramos este punto. Y miren que leía en un libro algo que nos permitirá ilustrar muy bien saber si estamos en la fe, examinarnos si estamos en la fe. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino. Este libro es un libro que personifica algunos valores, algunos sentimientos. Por ejemplo, la vergüenza es un personaje, leal es un personaje, fiel es un personaje. Y precisamente en este libro se da una conversación entre un personaje que se llama fiel y otro que se llama locuacidad.
Entonces, locuacidad se encuentra con fiel en el camino y al interactuar un poco palabras fiel, se da cuenta que locuacidad es alguien que habla muy bien, que se expresa muy bien y tiene mucho conocimiento de la Biblia. Y fiel dice, wow, esta persona nos puede servir para el peregrinaje que estamos llevando Cristiano y yo. Y le habla a Cristiano, oiga Cristiano, ese locuacidad sabe harto y habla muy bien. Locuacidad le decía, claro, ¿de qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de la fe? ¿Quieres hablar de otra cosa? Pero entonces Cristiano le dice a Fiel, oye, ten cuidado porque yo conozco a ese tal locuacidad de la ciudad de destrucción. Yo te sugiero que lo pruebes si él está en la fe. Y si no está en la fe, no nos conviene estar andando en nuestro peregrinaje con esa persona. Entonces Fiel se acerca y le dice a Locuacidad, Locuacidad, te tengo una pregunta. Y Locuacidad, claro. Fiel le dice, ¿cómo crees que se refleja la obra de gracia en la vida de una persona? Y Locuacidad responde, ok, entonces nuestra conversación va a ser de esto. Entonces dice, bueno, pues la obra de gracia se refleja en una persona en la medida que ésta clama por su pecado. Entonces Fiel lo para, un momento, porque clamar por su pecado es una cosa, aborrecer el pecado es otra. La mujer de Potifar fue una persona que clamó por su pecado, exclamó, pero ella estaba dispuesta a pecar. Eso, en nuestras palabras, nuestro contexto, es como cuando nosotros solo nos lamentamos por embarrarla, nos damos golpes en el pecho, Señor, Señor, perdóname, pero realmente no tomamos medidas contra el pecado. Entonces Fiel le dice, no, espera un momento. Una persona que ha recibido la obra de gracia en su corazón es una persona que aborrece su pecado. Y en la medida que aborrece a su pecado, procura acercarse más a su Salvador, al Señor Jesucristo, para apartarse de él. Ahora, ¿cuál es la segunda? Entonces ya Locuacidad está todo regañado y dice, pues yo creería que la segunda se manifiesta en la medida que la persona que recibió la obra de gracia empieza a adquirir mucho conocimiento sobre el Evangelio. Entonces Fiel tiene que volver a pararlo y le dice, no, espere un momento, porque usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted no lo aplica, usted no está en nada. La fe sin obras es una fe muerta. Entonces, Fiel le termina de explicar y le dice, mire, una persona que ha recibido la obra de gracia en su corazón se ve porque ha confesado a Cristo en primer lugar, pero vive una vida que respalda esa confesión, porque esa persona fomenta la santidad en donde quiera que está, en su familia, en su trabajo. Y en este caso, según esta ilustración, la idea es que nosotros lo llevemos a nuestro contexto y nos preguntemos, ¿aborrezco mi pecado o solamente estoy clamando por él y sigo dando vueltas ahí, patinando en el barro? Y lo segundo es, tú has confesado a Cristo, pero también vives una vida que respalda esa confesión. Otras personas podrían decir de nosotros, ese es un cristiano, o ese es todo raro porque no dice groserías como nosotros, o no es como nosotros. Esas son algunas de las obras de gracia que se reflejan en nuestro corazón. Y mire que parece que fuera cuento, pero hay personas que realmente creen que van a ir al cielo por ser buenas personas. Hay personas que de verdad creen que van a ir al cielo por tener conocimiento acerca de lo que dice la Biblia. Pero es necesario aclarar que eso no es lo que dice la palabra. Una persona que va al cielo es una persona que ha sido transformada en lo profundo de su corazón, porque Cristo ha tenido misericordia de esa persona, porque esa persona ha recibido a Cristo en su corazón y el Señor hace el milagro. Entonces, si de pronto hay alguien que de pronto no conocía esto y pensaba como muchos otros que ser salvo solo consistía en ser buena persona, no es cierto. Debes apartarte de tu pecado, cambiar tu forma de pensar, de vivir y recibir a Cristo en tu corazón, porque precisamente, según nuestro criterio, el infierno está lleno de muchas buenas personas, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Bien, vamos a el siguiente pasaje que va a reforzar este tema, que es Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Está ahí también cerca. Gálatas, capítulo 6,
versículo 4. Dice de la siguiente manera: así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto a sí mismo y no en otro. Otro versículo que nos está hablando también de la autoevaluación. Someta cada uno a prueba su propia obra. Yo en este punto pensaba en la biografía de una persona que fue muy importante en la expansión del Evangelio. Él se llama John Wesley. Y voy a ilustrarle cómo él ejercitaba esta disciplina, cómo él actuaba, él obraba haciendo esa autoevaluación. John Wesley fue una persona que recorriendo en un caballo evangelizó a millones de personas de arriba para abajo en Inglaterra, como en los años 1700, y por él muchas personas conocieron de Dios. Pero antes de que se diera todo este ministerio, pues bueno, John Wesley vivía en un hogar donde sus papás eran creyentes, pero él tiene que salir fuera de su casa, donde ya no tiene como esa estructura, esas reglas de casa que también lo acercan a la fe, y ya él se tiene que probar por sí solo. Entonces él allá, lejos de su familia, a él le prestan un libro, es un libro que habla sobre ser cristiano. De este libro él se lleva la siguiente conclusión, que ser cristiano consiste en que una persona tiene un cambio radical en su corazón. Y el libro decía que no había tales cosas como cristianos tibios, eso no existe. Decía que o somos o no somos y punto. Eso es lo que decía ese libro al manifestar que ser cristiano es tener un cambio radical en el corazón. Así que John Wesley eso lo confrontó mucho y él dijo: yo tengo que hacer algo al respecto, tengo que empezar a poner reglas en mi propia vida, a liderarme a mí mismo. Entonces él empieza a poner una serie de normas como las siguientes. La primera norma que él se puso fue: tengo que empezar todos los días buscando a Dios. Segundo, él dijo: tengo que ser diligente con mi llamado. Tercero, él decía: todo el tiempo libre que yo tenga, en cuanto me sea posible, lo voy a dedicar a la religión. Era la forma en la que él llamaba el cristianismo. Pero por allá en la regla número 7 decía: tengo que examinarme a mí mismo todas las noches. Y mire los resultados de esta persona. Si algún día se interesa por saber quién es John Wesley y a cuántas personas él evangelizó, para cuántas personas él fue bendición, porque él supo aplicar eso. Todas las noches se puso como regla: voy a empezar a examinarme a mí mismo, a probarme cómo vivo, cómo hablo con los demás, qué palabras uso, si exijo a otros algo que yo no hago, si estoy en la fe, si estoy en el camino que debo estar. Y esto, hermano, tiene que también llevar a confrontarnos a nosotros mismos. Mire que aprendí a que el Espíritu Santo, Él es el que hace finalmente la obra de transformación en nosotros, ¿no? El que nos lleva de gloria en gloria. Pero nos corresponde a nosotros disponer los espacios, permitir los espacios en los que el Espíritu obre en nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Somos nosotros los que tenemos que tener un espacio en el que permitamos que venga el Espíritu Santo a obrar. Es decir, tenemos que proponernos desde ya buscar un momento de autoevaluación, un momento del día en que empezamos a revisar punto por punto de lo que hemos estado viendo acá. Si estamos haciendo las cosas bien, si estamos en el camino del Señor. Y ese filtro lo va a dar la palabra de Dios. Y todos los días estará ahí nosotros autoevaluándonos. Mire que así de necesario es y al mismo tiempo peligroso el no hacer lo que la Biblia dice: hay camino que al hombre parece perfecto, pero su fin es camino de muerte. Podemos estar en camino de muerte sin darnos cuenta, sin estar autoevaluándonos a la luz de la palabra. Y mire que si lo aplicamos, qué bendición que podamos decir, como lo manda ese versículo que dice: procura presentarte a Cristo como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Qué bendición es poder nosotros estar delante del Señor como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, ya básicamente lo invito a que de forma personal lleve esto a su vida diaria, a que nos disciplinemos en esto, a llegar esta noche y escribir.
y escribir, empezar a tomar apuntes de cómo estoy viviendo, de si hay de pronto algún pecado en el que esté patinando, pero tenga que escudriñar y empezar a mirar las motivaciones, cuáles son los patrones de mi vida para finalmente cambiarlo. Así que hermano, lo invito a que se ponga de pie, pero antes de orar quiero compartirle que yo en lo personal, al preparar este mensaje y aplicarlo para mí mismo, fui demasiado confrontado en muchas cosas y empecé a decir, estoy mal en esto, Señor, estoy haciendo mal esto, perdóname. Y tengo este sentir al que lo quiero invitar, que es ponernos de rodillas delante del Señor y orarle a Él. Mire que dice la palabra, hermano, que si nos humillamos y oramos y buscamos al Señor y abandonamos nuestra mala conducta, Él va a huir desde los cielos y Él va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, suplicándote perdón, Señor, porque gracias a tu palabra, Dios mío, podemos darnos cuenta que muchas de las cosas, Señor, como las hemos venido haciendo, están mal, Padre Celestial. Y te pedimos perdón, Cristo Jesús, porque hemos fallado, Señor. Muchas veces hemos exigido de otro, Señor, algo que nosotros no hacemos, Padre. Hemos pasado por alto, Señor, el evaluarnos. Y Señor, puede que estemos, Señor, en un camino que nos lleve a la muerte, Padre, sin darnos cuenta. Yo te pido, Señor, que nos santifiques como iglesia, Señor, que nos humillemos delante de ti, Padre, y podamos ser limpiados, Señor, por tu sangre preciosa. Señor, hemos orado en el nombre de Jesús, pidiéndote que nos ayudes a aplicar todo esto. Te damos gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén.